Imagínate tan solo por un momento que esas palabras que utilizas para poder expresar tus pensamientos, tus emociones, esas palabras que usas para decirle cosas bonitas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, de un momento a otro ya no salgan más, ya no fluyan como antes. Que no puedas hablar, que aunque sepas qué quieres decir, no te salga. O te salga otra palabra que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás pensando. O peor aún, que te hablen y no entiendas absolutamente nada de lo que te están diciendo. Yo soy la doctora Karen Serrano, terapeuta de voz y lenguaje de la Clínica La Farfalla, y hoy precisamente te voy a hablar de la afasia, un trastorno neurológico que tiene que ver con la dificultad o la alteración en el lenguaje debido a una lesión cerebral. Acompáñame. La afasia es una alteración del habla y o lenguaje debido a una lesión cerebral. Esto puede afectar diferentes dimensiones de estas áreas específicas, por ejemplo, la comprensión del lenguaje, la expresión del lenguaje, la repetición, la lectura y o la escritura. Incluso hay algunos pacientes, como en el caso de la afasia global, que pueden tener todas estas áreas afectadas al mismo tiempo. La afasia es secundaria, por ejemplo, a tumores cerebrales, que se habla de que entre el 30 y el 50% de personas que han tenido este tipo de lesión tienen o pueden tener una afasia. También epilepsia, neuroinfecciones, trastornos del neurodesarrollo, traumas craneoencefálicos, que se habla del 2 al 7% de personas que han tenido este tipo de alteración pueden desarrollar una afasia. Y la causa más frecuente es un evento cerebrovascular, o lo que llamamos comúnmente derrame cerebral, que puede dar entre el 30 y el 42% de las personas con esta patología específica pues pueden desarrollar una afasia. Entre los tipos más comunes de afasia vamos a encontrar la afasia de Broca, donde específicamente el daño se va a encontrar en el área de Broca, donde vamos a tener una marcada dificultad en la expresión del lenguaje. O sea, estos pacientes no van a poder hablar de manera fluida, pero sí van a tener bastante conservada la comprensión del lenguaje. También está la afasia de Wernicke o de Wernicke, que básicamente pues el daño está en el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Entonces estos pacientes van a tener una fluidez verbal bastante preservada, o sea, van a poder hablar, pero no van a entender el lenguaje. Entonces es posible que ese lenguaje no tenga tanto sentido, o sea, que no tenga como esta capacidad realmente para comunicarse. También vamos a tener la afasia de conducción, que aquí va a haber una alteración en el fascículo arqueado y tiene que ver con la dificultad para la repetición de las palabras. También vamos a tener la afasia transcortical motora, que se parece mucho a la afasia de Broca. La diferencia es que pues va a tener de igual manera capacidad para comprender, va a tener dificultad para la expresión, pero no tan alterada como la afasia de Broca. O sea, sí pueden hablar unas cuantas palabritas, pero no tan fluido. Pero la diferencia es que estos pacientes sí pueden repetir. Los pacientes con afasia de Broca no pueden repetir. En el caso de la afasia transcortical sensitiva, se va a parecer también muchísimo a la afasia de Wernicke o de Wernicke, donde va a haber una comprensión del lenguaje alterada, pero no tanto como la de Wernicke, pero va a tener mucha capacidad de repetición y de igual manera van a poder expresarse de un poquito más fluido, digamos, no tanto como en otro tipo de afasias, pero sí lo van a poder hacer. Y por último, la global, en donde sí vamos a ver una afectación generalizada de básicamente todas las funciones del lenguaje, tanto a nivel comprensivo, expresivo, de repetición, en la parte de lectura y en la parte de escritura. ¿Se podrá recuperar una afasia? ¿Qué impacto tiene este tipo de alteración en los pacientes y sus familias? ¿Cuáles son sus características? Bueno, hay muchísima información más sobre la afasia que podemos ir abarcando si este tema les interesa. Así que por favor déjenme su like, déjenme su comentario si este tema les ha llamado la atención, si quieren que sigamos hablando al respecto y hagamos ejemplos, pongamos videos de pacientes que tienen estos diferentes tipos de afasias, etc. Y me encantará acompañarte si es que vos tienes algún familiar con este tipo de alteración. Recuerda que soy la doctora Karen y no olvides seguirme en todas mis redes sociales.